retomamos ya 10:10 de la mañana. Espectacular, increíble el horario para empezar hoy, sobre todo que se viene el primer partido de la querida selección argentina. No voy a creer, elijo creer que estos son señales y que hoy nos va a ir bien, que no es esto un 1-1 o algo así, algún raro. No, elijo creer que esto es Messi, señales y todo va a andar increíble a las 10 de la noche. Augusto, pero te vamos a sacar de tu zona de confort y te voy a meter en la mía ahora. Sí, por favor. Después vamos a hablar un poquito de cábalas y veremos si nuestra invitada tiene alguna para esta noche, pero también vamos a hablar sobre cómo manejar el estrés de cosas que se van suscitando en la vida diaria, como por ejemplo, ¿qué pasa si apostaste hoy y todavía no sabes qué va a pasar? Vamos a darle la bienvenida a la licenciada María Cecilia Petros, la psicóloga que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Liz. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor, nosotros encantados de compartir hoy con usted, que tiene un CV bastante completo, te digo, ¿no? Porque yo cuando recibí su presentación profesional digo, rola contrato. La matrícula profesional de quien nos acompaña el día de hoy es 683, su matrícula profesional provincial, y te voy a decir todo lo que puede abordar esta licenciada, porque es especialista en psicología cognitiva integrativa, terapia cognitiva conductual, terapias contextuales, terapia de pareja y sexología y terapia con psicodélicos también. Bueno, Liz, ¿qué tal ha tratado la mañana? ¿Fresca? ¿Ha venido tranquila, con calefacción? Fresca, bueno, he estado atendiendo antes de venir, así que sí, he venido ahí medio un poco apurada, pero con frío, la verdad que estos días sintiéndolo bastante. Al trote, la verdad que sí, está helado. Yo ahora le decía mientras subíamos la escalera, no creo que el frío sea 100% psicológico. Para mí eso es una mentira común. Licenciada, vamos a empezar hablando un poco de esta diferenciación entre sus especialidades. ¿Me podría comentar por qué se habla de distintas escuelas de la psicología, por ejemplo? Bien, bueno, en realidad desde los abordajes, digamos, de estas distinciones que se comienzan a hacer, por un lado está las escuelas que sería, bueno, lo más comúnmente se conoce como el psicoanálisis, y a partir de ahí, esto desde mucho tiempo antes, ¿no? Comienzan a desplegarse otra serie de terapias que se les llaman terapias que tienen que ver más conectadas con la ciencia, digamos, con la comprobación. Bien. Y ahí nacen las terapias cognitivas conductuales. Como el psicoanálisis, digamos, ha sido muy criticado por esto de que no hay evidencia, no hay cómo comprobar, y bueno, por esto otra contracara sí. Después hay una tercera ola de estas terapias cognitivas conductuales que se llaman las terapias de tercera generación, las terapias contextuales, que de alguna manera empiezan a implicar también el estudio de la conducta, que es lo único observable, ¿no?, del ser humano, pero conectada de alguna manera con una dimensión también espiritual, ¿no?, del contexto. Terapias contextuales se llaman porque tiene que ver con eso, con dónde está ubicada la persona en la cultura. Y a partir de ahí se despliegan estas otras ramas que serían, por ejemplo, las terapias de aceptación y compromiso, las terapias, todo ahí lo que acabo de leer, las terapias de aceptación y compromiso, terapias dialécticas comportamentales, que son distintos abordajes un poco más actuales, digamos, pero vienen como de la familia de las terapias cognitivas conductuales. Y que todas estas, lo que se unen, digamos, tienen en común es que buscan la flexibilidad psicológica, que sería como la flexibilidad cognitiva también, que es la manera en la que nosotros los seres humanos podemos adaptarnos a los cambios, a las circunstancias, y es lo que nos aleja del sufrimiento. Bueno, me gusta esto que está abordando porque es parte de lo que hablábamos de manera más vulgar en la previa sobre justamente la psicología cognitiva conductual. Habla mucho sobre cómo influyen nuestros pensamientos en nuestro accionar y en nuestra aceptación, comprensión y función en los contextos, ¿no? A mí me gustaría que podamos introducirnos un poco en ese tema. ¿Cuál es la dimensión del pensamiento en relación a cómo uno vive? Bueno, primero los pensamientos, casi el 80% se podría decir, son involuntarios, ¿no? Es como que nosotros no elegimos qué es lo que queremos pensar al fin y al cabo.
¿De dónde provienen? Bueno, provienen de nuestra historia, ¿no? De nuestras experiencias, como a raíz de eso se van generando la manera en la que nuestra mente procesa cierta información y genera esto de los pensamientos. Ahí generalmente se genera como un engaño, ¿no? Cuando empezamos a pensar o a interpretar que lo que pensamos es cierto o que somos nuestros pensamientos, como que nos fusionamos mucho con ese contenido y empezamos a vivir una vida desde ahí. Bueno, para eso tenemos mucho trabajo nosotros los psicólogos, ¿no? Como para poder lograr lo que le llamamos la difusión, que por un lado es mi mente que genera determinados pensamientos y por otro lado soy este cuerpo que lo vive, lo experimenta y le genera repercusiones de alguna manera. ¿De qué hablaríamos cuando hablamos de sobrepensar? Un término que se puso en boga en redes sociales, todo sobrepienso. Frases con canciones tristes, con imágenes sensibles y demás de sobrepensar. Porque yo sobrepienso, me haces esto y yo sobrepienso. ¿Cómo podemos resolver o cómo podemos detectar si tenemos un inconveniente con el sobrepensamiento? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Pero sobrepensar quiere decir como involucrar, es como quedarme enganchado en un bucle de pensamientos. Por ahí me encuentro como queriendo resolver algo, que obviamente necesito usar el pensamiento para eso, pero cuando me encuentro en el que cuando quiero resolver algo uso como sobrepensamiento, o sea, como pensamiento para resolver un pensamiento, es cuando ahí me quedo como más enganchado en esos bucles mentales que terminan generando o un aumento de la ansiedad. Si es que de base había ansiedad, me genera terminando un aumento de la ansiedad o un aumento de la tristeza o un aumento del enojo. Es como que le sube el volumen incluso a mi emoción. Bueno, eso está también muy mediado por la sobreestimulación, ¿no? Que tenemos de las redes sociales, esto del scrollear, por ejemplo. Genera como eso, ¿no? Como esa especie de adicción a que constantemente necesito repensar determinadas cosas. Y es un poco también lo que, por esto nosotros los que más nos usamos este otro abordaje que son las terapias cognitivas conductuales, es un poco la manera en la que el psicoanálisis, digamos, aborda, ¿no? La terapia, que es esto del análisis, del repensar, del repreguntarme, del reflexionar. Bueno, veo mucho eso en pacientes que vienen de muchos años de análisis, que tienen como más dificultad en eso, en quedarse enganchados como en el pensamiento. Claro, y uno como paciente, licenciada, ahí cuando dice, bueno, necesito terapia, voy a empezar, ¿dónde se para decir, che, voy por este tipo de terapias o voy por el psicoanálisis como explicabas antes? Porque son bien diferentes, ¿no? Claro, creo que son 5 escuelas las de la psicología, claro, o son 4, sí, no quizá yo recuerdo digo bien. las que más solemos... Las más comunes, sí. Suele ver con más frecuencia aquí, por lo menos. Sí, bueno, está el psicoanálisis, están las cognitivas conductuales, está la Gestalt, está la sistémica, y después están las terapias humanistas, que son como más también esto de integrar la dimensión espiritual del ser humano. Y cada persona tiene su afinidad igualmente. Hay gente que le gusta como más esto de rumiar, como de quedarse claro, más dentro del hablar, del más usar como ese abordaje, a que buscar resolver algo puntual, ¿no? Como por ahí sí noto que lo veo traducido en acciones, a mi padecer, es como, bueno, quizás ahí podría recomendar más como este tipo de abordaje más conductual, porque tiene que ver con poder entender por qué hago lo que hago, ¿no? Y cómo puedo cambiar eso. Bien. Perfecto. Bien, claro, el psicoanálisis quizá es como para desentrañar algo que hablo desde mi apreciación, desde lo poco conozco, quizá como algo que yo sé que no he resuelto y creo que me está pasando factura ahora, o yo no entiendo de dónde viene este sufrimiento o de dónde vienen estas sensaciones. ¿Podría ser algo más para eso el psicoanálisis? Sí, se podría decir, ¿no? Como que va un poco más a la historia de la persona, como al pasado, pero en realidad en todas las terapias como que necesitamos también un poco ir hacia el pasado y recordar ciertas vivencias, ¿no? Claro, bueno, esto también se alimenta mucho a partir de las series, por eso pregunto, se hacen estos preconceptos y conocimientos vulgares, como bien se habla desde el conocimiento científico respecto a ciertas ciencias, porque en este contacto constante, justamente como hablaba antes la licenciada, con redes sociales y demás, terminamos teniendo apreciaciones de muchos
conceptos y abordajes de la psicología que son erróneos, pero porque se tratan de manera ficcional y desde ahí los conocemos. Ahora, hay diferentes metodologías de la psicología para abordar y acompañar en terapias. ¿Cuáles son las que vos aplicas? Las terapias contextuales, que, como decía, vienen más de esta rama de las cognitivas conductuales. Y bueno, en estos últimos 4 años vengo formándome en lo que serían las terapias asistidas con psicodélicos, más que nada puntualmente en terapias asistidas por hongos medicinales. A ver, aquí como decía al comienzo, ¿no? Este tipo de terapias lo que tienen en común es poder promover la flexibilidad o buscar la flexibilidad psicológica de las personas para lograr adaptarse a los cambios, a la vida y salir del lugar del sufrimiento. Este tipo de abordaje que tiene que ver con estas sustancias, ¿no? Que son, bueno, en el caso de los hongos es una medicina que viene de la tierra, claro. Es algo natural, por eso hago hincapié que más que nada vengo formándome y haciendo mi propia experiencia dentro de esto, que son terapias que, para hacer un recorte histórico, en la década de los 50 y de los 60, se venían investigando, se venían aplicando dentro del campo clínico de la salud mental, de la psiquiatría y de la medicina, viendo resultados prometedores en caso de depresiones, de adicciones, de trastornos por estrés traumático. Y después, bueno, ha venido todo esto de la contracultura, ¿no? Como que se ha hecho malos usos, o se ha asociado en realidad como a estos usos más bien recreativos, con estas sustancias. Entonces, bueno, a partir de ahí se ha generado como el prohibicionismo y alejar, como cambiar la mirada de que aquí había algo prometedor para la salud y verlo más como unas sustancias peligrosas llamadas drogas. Claro, y vos cómo lo vienes viendo en cuanto a la sociedad aquí santiagueña, ¿no? ¿Hay aceptación o los resultados, me imagino que para vos también son satisfactorios? Sí, bueno, desde el año 2000 más o menos se está gestando como esto que le llaman el renacimiento psicodélico, que se está volviendo a recuperar todas esas investigaciones, todos estos usos y aplicaciones en la ciencia y en la salud mental. Y a partir de ahí, bueno, se vienen como impulsando nuevamente. Ahora han salido varios comunicados y todo también, en que hay cada vez más países que están como poniendo la mirada y viendo que aquí hay algo prometedor para la salud, justamente sobre todo para como tratamientos en donde como los psicofármacos y los tratamientos convencionales no están pudiendo, no están logrando del todo generar como, buenos efectos a largo plazo. Entonces ahí se está teniendo muy en cuenta esto. Claro. Y también, bueno, como les mencionaba, estas sustancias psicodélicas que provienen, por ejemplo, en hongos psicoactivos, también, bueno, en lo que sería la ayahuasca, el DMT, en el MDMA, son sustancias que actúan en determinadas zonas del cerebro y que favorecen mucho esto, como la flexibilidad psicológica. Claro. Entonces, estos estudios lo que vienen comprobando y evidenciando es que asistiendo los tratamientos psicológicos, por ejemplo, en nuestro caso, con este tipo de medicinas, son como catalizadoras, ¿no?, de estos procesos. No es el fin solo el consumo, sino poderlo usar dentro de un ambiente y un contexto controlado, con prácticas rigurosas, con protocolos, con una preparación, para que eso pueda potenciar los beneficios terapéuticos y de la salud mental de las personas, y esto se mantiene incluso a largo plazo. Le recordamos a aquellos que nos están acompañando por la radio y no nos están pudiendo ver con lo bonitos que estamos esta mañana, que estamos con la licenciada María Cecilia Petros, matrícula provincial 683, que justamente nos estaba hablando sobre un método nuevo que está comenzando a conocer y en el cual se está preparando profesionalmente, que es el uso de psicodélicos para el acompañamiento en las terapias psicológicas que ella practica. Y hablaba justamente del DMT, de la ayahuasca y demás como herramientas que comprenden este acompañamiento psicodélico, el uso medicinal de los psicodélicos. Ahora,
¿Está ya practicándose en su consultorio o está transitando la formación y experiencia personal? Sí, bueno, la formación la he venido haciendo hace 3 años atrás, y a partir de ahí estoy trabajando en un equipo que es un equipo que está más bien ubicado en Buenos Aires, digamos, pero somos profesionales de todo el país, que se llama CEPA, que es el Centro Argentino de Terapias Asistidas con Psicodélicos, donde es una comunidad que se dedica justamente a esto, a la investigación, a la formación, a la divulgación, y bueno, y como en este impulso y en este activismo también de poder, como ha sucedido quizás con la cannabis, ¿no? Como con la terapéutica canábica en algún momento, que este tipo de tratamientos, bueno, puedan también empezar a verse toda la evidencia científica que se está recabando para poder, bueno, generar una mayor adherencia, ¿no? desde los ámbitos legales, y que bueno, que se pueda promover e impulsar y ver de que estos tratamientos que son, más allá de que son con medicinas naturales, también trabajamos mucho con lo que son los hongos, bueno, requieren todo su cuidado, toda la información necesaria. Claro, y el acompañamiento, seguramente, acompañamiento de ustedes. principalmente, ¿no? Como promover eso, como el uso responsable. Asimismo, usted también en su presentación profesional manifestaba que tiene intereses sobre la medicina china tradicional y de la conciencia. Me gustaría conocer un poco de eso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la medicina china sí, ha habido una época también en esto que la verdad, bueno, me interesa mucho lo que es la naturaleza, ¿no? Y todo lo que viene de ahí y promueve de ahí. Y me parece que ahí está justamente la farmacia que necesitamos muchas veces. Entonces, bueno, todo este tipo de abordajes que sigo incluyendo van también desde mis intereses que tienen que ver con eso. Las medicinas de la conciencia, bueno, son las medicinas que vienen de la tierra, justamente estas, por ejemplo, los hongos, la ayahuasca, que trabajan justamente ahí, ¿no? Como que tienen sustancias que actúan principalmente, bueno, en el caso de los hongos, sin embargo, es como que traen una conciencia, le llaman ecodélicos incluso, traen una conciencia ecológica, ¿no? Es como que de alguna manera la función que ellos tienen en el medio ambiente son los principales recolectores, recicladores, descomponedores. Entonces como que traen una conciencia de cómo nosotros también podemos colaborar y cooperar, ¿no? En el medio ambiente, así como lo hacen ellos, y dejar de ser el problema también, ¿no? Como en esto de poder cuidar toda la crisis ambiental, ¿no? En la que estamos los seres humanos un poco implicados, o bastante. Entonces, bueno, genera como ese cambio de conciencia, tanto cómo podemos colaborar en el mundo, y también cómo podemos colaborarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque también, como la medicina china tiene esta frase de que la medicina está en uno, entonces también de alguna manera tenemos esa sabiduría interna, ¿no? De saber cómo o qué necesito. Entonces pudiendo hacer esta relación interespecie con estas medicinas, es como que podemos recuperar esa sabiduría interna de saber también cómo podemos nosotros mismos, primero que nada, colaborarnos con nuestro bienestar. Bueno, este abordaje de la psicología, el uso de psicodélicos para la terapia justamente también va de la mano con toda una regresión en otros aspectos y ámbitos, como por ejemplo el fitness, dejar de optar por las proteínas envasadas o las creatinas y buscar metodologías naturales para obtener justamente esos proteína o creatina, también el uso de inyecciones y demás, que todo se veía con una mayor constancia quizá o mayor regularidad. Ahora se está buscando otra vertiente, un fitness más natural, claro. El uso de energizantes naturales, abandonar las marcas reconocidas por estos efectos adversos de los que vos justamente hablabas, pero en torno a la medicación para tratar trastornos emocionales. A modo, sí. Y sobre todo, esto me gusta aclarar, nosotros hacemos trabajo integral, es como poder contemplar todas las áreas de la persona y entender que la alimentación, el sueño, el descanso, la actividad física son como pilares básicos y fundamentales incluso en la salud mental, porque la salud mental también es integral. Entonces hacemos abordajes que
contemplen todas esas áreas de la persona y no solo quizás la parte emocional o psicológica. Anteriormente usted hacía mención, licenciada, a el generamiento de conciencia, ¿no? Y justamente estamos transitando el mes de la concientización sobre la salud mental masculina, y a modo de culminar esta entrevista, a mí me gustaría si nos pudiera compartir un quizá comentario para alentar a todos esos hombres jóvenes y mayores que quizá están en lo de decir, che, voy, no voy. ¿Puedo? ¿Es mi lugar? ¿Esto es suficiente o esto es algo que me está pasando transitoriamente? ¿Un pensamiento intermitente? ¿Una angustia intermitente? ¿Cómo podemos alentar desde el consultorio a que los hombres se animen y digan, no, ¿sabes qué? Voy y pido ayuda, no pasa nada? Que se puedan permitir conectar con su vulnerabilidad, ¿no? Que es algo que está tan como negado dentro de las crianzas y de los ámbitos masculinos, y que de alguna manera hay algo como que se alivia mucho cuando uno se permite conectar con eso, con la vulnerabilidad, con lo que le pasa, sin dejar de poner toda resistencia y todas corazas y cosas que después termina saliendo por otros lados, ¿no? De otras maneras como más impulsivas. Entonces eso. Entonces hay que dejarse ser vulnerable en una era en la que se muestra que todo anda bien y la vida es vidriera y en redes sociales todos viven magníficamente. Vamos a permitirnos ser vulnerables y optar por otras alternativas para acompañar y mejorar nuestra calidad de vida, que es justamente lo que acompaña el perfil profesional de nuestra invitada del día de hoy. Bueno, licenciada, le agradecemos profundamente por haber acompañado al stream en esta mañana y esperamos encontrarnos nuevamente cuando quizá haya actualizaciones legales sobre este tema también, ¿no? Esperemos que sí. Así que bueno, muchas gracias y me encanta que se puedan hablar también de estas cosas, sobre todo aquí en Santiago, que por el momento no se está como impulsando tanto los acompañamientos, ¿no? Que nosotros trabajamos dentro de un marco de reducción de riesgos y daños, así que tengamos en cuenta eso, que es importante, el acompañamiento. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, ahora vamos a estar mencionando próximamente dónde pueden encontrarla la licenciada, por si alguien quiere acercarse a hacer una consulta, pero por mientras dejemos su red social. ¿Cómo sería? Es lic.ceciliapetros.psi, PSI. Perfecto. Ya estamos teniendo que hacer el corte al que nos estamos acostumbrando cada 30 minutos y vamos a retomar dentro de nada con otros invitados, porque se vienen actividades interesantes en Santiago del Estero. Esta semana está cargadísima, ya inició el CEF el día de ayer, pero también capaz que haga falta, aparte de la picada que nos recomendaban nuestros colegas del diario, una copita de vino. Así que sobre eso te traemos una propuesta ahora cuando regresemos acá a la Editorial Stream.